pendiente con eso. Ok, vamos a proceder entonces a elaborar nuestro presupuesto maestro. Para ello, entonces, solo nos vamos a ir, ¿verdad? Aquí y ahí nos va a descargar la plantilla del presupuesto maestro. Entonces, esa es la que ustedes van a tomar. ¿Para qué? Como para seleccionar la forma, el esquema del presupuesto maestro y comenzar con nuestro caso. Entonces, aquí vamos a comenzar de cero. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a ocupar este esquema que está aquí y vamos a necesitar este caso. Entonces, vamos a leer el caso así rápidamente para ver en qué consiste el caso. Entonces, acá nos da un detalle. Para realizar este tipo de casos es indispensable que leamos atentamente toda la descripción del caso. Entonces, acá nos dice, prepare el presupuesto maestro. Computer, Superstores, INC, confía mucho en el uso de la administración especializada. Usted es el nuevo gerente de la tienda de la compañía en un centro comercial de Estados Unidos. Sabe mucho sobre cómo comprar, exhibir, vender y reducir los robos, pero sabe poco sobre contabilidad y finanzas. La dirección general está convencida de que la capacitación para los altos directivos debe incluir la participación activa de los gerentes de tienda en el proceso de la elaboración del presupuesto. Se le ha solicitado que prepare un presupuesto maestro completo de su tienda para junio, julio y agosto. Usted es responsable de toda su preparación. Toda la contabilidad se hace en forma centralizada, por lo que no tiene ayuda. Ok, entonces no tiene ayuda experta, dice, sobre fundamento, ¿verdad? Además, mañana el gerente de la sucursal y el contador asistente estarán aquí para examinar su trabajo. En ese momento le ayudarán a formular el documento de presupuesto final. La idea es hacer que prepare un presupuesto algunas veces para que adquiera confianza sobre los aspectos contables. Usted quiere darle una impresión favorable a sus supervisores, por lo que reúne los siguientes datos al 31 de mayo de 2005, en ese caso vamos a tomar fecha 2025. Entonces, aquí nos dan como los datos que mantienen. Mire. Inventario efectivo, perdón, son $29,000. Inventario, $420,000. Cuentas por cobrar, $369,000. Mobiliario y accesorios netos, $168,000. Para un total activo de $986,000. Tiene cuentas por pagar de $475,000. Capital contable de los accionistas por $511,000. Pasivo y capital contable por $986,000. Luego las ventas recientes y proyectadas son estas, ¿verdad? Entonces, las ventas recientes serían para abril 300,000 y para mayo 350,000. Mientras que las proyectadas, ¿verdad? Que son para los 3 meses que nos han pedido preparar, que esos meses aquí ya nos dice, ¿verdad? Que son junio, mayo, junio y julio, creo que son. Y aquí está, mire, junio, julio y agosto, perdón. Entonces, las ventas de junio, julio y agosto son las proyectadas, ¿no? Y también las de septiembre, ¿verdad? Las que ya son reales, ejecutadas, son las de abril y mayo. Luego, todos los otros 4 meses son históricos. Si nos fijamos, nos piden presupuesto solo de junio, julio y agosto, pero nosotros debemos utilizar toda la data que nos dan de todos los meses históricos y meses futuros, ¿verdad? Posteriores a la proyección, porque todos esos datos son indispensables para poder hacer todos los cálculos necesarios. Entonces, acá nos dice que las ventas al crédito representan el 90% de las ventas totales. El 80% de las cuentas a crédito se cobran el mes siguiente de la venta y el 20% en el mes siguiente. Suponga que las deudas incobrables son insignificantes y pueden ignorarse. Las cuentas por cobrar al 31 de mayo son el resultado de las ventas al crédito de abril y mayo. Y ahí le dan como que, o sea, cómo calcularon estas ventas al crédito o cuentas por cobrar. Mire que tenemos aquí al 31 de mayo. Entonces ahí nos da un ejemplo de cómo llegaron a ese dato para que lo tomemos de referencia al momento que hagamos nuestro presupuesto. Entonces nos dice, la utilidad bruta promedio sobre las ventas es del 40%. La política es adquirir suficiente inventario cada mes
para igualar el costo de venta proyectado para el mes siguiente. Todas las compras se pagan en el mes siguiente al que se efectuaron. Los salarios, sueldos y comisiones representan en promedio el 20% de las ventas. Todos los demás gastos variables son el 4% de las ventas. Los costos fijos por renta, impuesto predial, nómina miscelánea y otros elementos suman $55,000 al mes. Suponga que estos costos variables y fijos requieren desembolsos en efectivo cada mes. La depreciación es de $2,500 mensuales. En junio se van a desembolsar $55,000 por instalaciones adquiridas en mayo. El saldo de cuentas por pagar al 31 de mayo incluye esta cantidad. Entonces, acá nos dice, suponga que se debe mantener un saldo mínimo en efectivo de $25,000. También suponga que todas las solicitudes de préstamo son efectivas al inicio del mes y todos los reembolsos se hacen al final del mes. Se pagan intereses solo al momento de reembolsar el principal. La tasa de interés es del 10% anual. Redondee los cálculos de los intereses a los siguientes $10. Todos los préstamos y reembolsos del principal deben hacerse en múltiplos de $1,000. Entonces aquí nos pide punto número 1, prepare un estado de resultado presupuestado para el siguiente trimestre, un estado presupuestado de entradas y desembolsos mensuales de efectivo para cada uno de los 3 meses y un balance general presupuestado. Todas las operaciones se evalúan sobre una base de utilidades antes de impuesto, por lo que estos últimos deben ignorarse aquí. Explique por qué es necesario un préstamo bancario y cuáles fuentes operativas suministran efectivo para reembolsar el préstamo del banco. Ok, entonces básicamente este es el caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, vamos a abrir una plantilla porque debemos ir preparando nuestro presupuesto paso a paso. Cada una de estas es una cédula diferente. La cédula A es una, que es el presupuesto de ventas, incluye la cédula B y la cédula A, que el A es el de ventas y el B el presupuesto de cobro de efectivo por las ventas. Y así vamos a ir haciendo cada una de ellas. Entonces vamos a abrir un Excel nuevo y lo vamos a renombrar cada quien con su nombre. Cada quien con su nombre porque yo voy a revisar derechos de autor. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, Bien. ¿Cómo vamos a guardar el archivo? Con nuestro primer nombre, primer apellido, y le vamos a poner presupuesto maestro. Este se llama Super Store, Computer Super Store. Bien, entonces ahora vamos a agarrar este esquemita. Vamos a ver si nos deja llevar toda la página. O si no. No, no me dejo llevarla toda. yo mejor lo hice con la parte de herramienta de recorte. Ay, y la llevó, pero es que con la herramienta de recorte no la va a dejar porque a menos que usted le quiera poner, ¿verdad? Aquí la cédula, toda la ficha. Ahí me salía cortado, Link, yo no lo pude descargar. No lo puedo descargar. Ahí, a mí sí me lo pegó, mire. Entonces, ¿por qué hay que ponerlo así? Porque nosotros a este esquema debemos irle colocando, cada cédula la debemos ir enlazando, ¿verdad? Entonces, cuando yo le dé clic aquí, ahí me tiene que llevar a la cédula del presupuesto de ventas. Entonces, mire, a mí me dejó colocarla toda. Primero copié la imagen y luego le copié luego le copié esta. .
Ok, entonces ya tenemos vamos a empezar con nuestra primera célula. Nuestra primera célula se conoce como célula y se llama venta. Y aquí podemos encontrar María. Ok, entonces ya colocamos esto acá. Entonces necesitamos, ¿verdad?, comenzar a desglosar los datos de nuestro presupuesto de venta. Entonces, ¿cómo se hace? Primero que todo, ¿verdad?, vamos a colocar el título de nuestra compañía. En este caso se llama Ok, y vamos a colocar después que este corresponde a un presupuesto maestro. Y aquí le vamos a colocar que esta sería la cédula A, que es el presupuesto de ventas. Luego le vamos a colocar aquí a qué periodo corresponde. Entonces, correspondiente a los meses de junio. Compañera Daniela, tiene el micrófono encendido. Ay, perdón. Junio, julio y agosto 2025. Ok, entonces una vez que ya colocamos acá, entonces vamos a detallar los meses que nos han pedido proyectar, pero allá nos daban aquí en el caso práctico, voy a cerrar esta. En el caso práctico se nos daba ventas proyectadas desde abril, mire, mayo hasta septiembre. Entonces, eso van a ser todos los meses que vamos a colocar aquí, mire, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Luego aquí vamos a colocar el detalle. Detalle de ventas esperadas. Ok, entonces aquí para abril ya me están diciendo que lo que esperamos vender son ya vendimos, mejor dicho, en abril este monto. Entonces este dato ya es histórico. Entonces para abril 300,000, para mayo 350,000. Entonces esto es lo que vamos a colocar en mayo, 350,000. Ahora para junio me dice que esperamos vender 700,000. Ahora, para julio, esperamos vender 400,000. Ahora, para agosto, esperamos vender 400,000. Y para septiembre, esperamos vender 300,000. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí.
Bien, entonces ahora a mí me dicen cómo van a ser estas ventas. Me dice que de estas ventas esperadas hay un porcentaje que se considera ventas al contado. O sea, ventas al contado es que vamos a recibir el dinero en ese mismo mes. Y también tenemos ventas al crédito, que también ya nos dice qué porcentaje es y cuándo esperamos recibir esas ventas. Entonces, el caso práctico nos dice que del total de las ventas, aquí abajito, miren, las ventas al crédito representan un 90% de las ventas totales. Entonces nos dice que el 80% de las cuentas al crédito se cobran el mes siguiente de la venta. Y el 20% en el mes siguiente, o sea, dos meses después de la venta. Entonces, si el 90% es al crédito, entonces indica que la diferencia, que es el 10%, es al contado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a calcular, mire, cuánto de estas ventas que esperamos, cuánto corresponde al crédito y cuánto corresponde al contado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vamos con las de mayo y multipliquemos de estos 350,000, un 90% son al crédito y un 10% al contado. Ok, apliquemos lo mismo para junio. Entonces, estos 700,000, un 10% son al contado y un 90% es al crédito. Ok, ahora de estos de julio, de estos 400,000, un 10% es al contado y un 90% al crédito. Luego de agosto, ¿verdad? Son de los 400,000, 10% al crédito y 90% al crédito, perdón, y 10% al contado. Ahora, agosto, del monto de agosto, lo multiplica por el 10% y para calcular aquí las de crédito, la multiplica por el 90%. Entonces, ahí ya tenemos, ¿verdad?, el desglose de nuestras ventas al crédito y ventas al contado. Y aquí sumamos, ¿verdad?, el total para cada mes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hemos logrado calcular hasta aquí? Sí, Muy bien, entonces una vez que ya tenemos estos datos, entonces vamos a proceder a preparar la cédula B. Entonces aquí, mire, hasta aquí llega nuestro presupuesto de ventas, porque ahí ya hemos determinado cuánto es al contado, cuánto es al crédito y cuánto serían nuestras ventas totales. Entonces, una vez que ya proyectamos esto, entonces procedemos a proyectar la cédula B, que es el presupuesto de cobros de efectivo. Entonces, el presupuesto de cobros de efectivo me incluye tanto las ventas de contado como las ventas de crédito. Entonces, lo que yo debo determinar en ese presupuesto de cobros de efectivo es cuánto espero recibir yo durante todos los meses producto de esas ventas. Entonces, vamos a traer este mismo encabezadito, vamos a colocarlo por acá, pero solo le vamos a cambiar aquí, que esta es la cédula B, presupuesto de cobros de efectivo por las ventas. Ok, entonces acá vamos a detallar entonces cómo van a hacer ese cobro. Ok, entonces si el 10% es al contado, entonces eso indica que ese 10% al contado nosotros lo vamos a cobrar en el mismo mes que estamos ejecutando la venta.
mientras que del otro 90% lo vamos a ir cobrando tal cual el ejercicio me lo dice. Me dice entonces que de estas ventas al crédito, me dice que de ese 90% yo no cobro el 90% al siguiente mes, sino que solo cobro un 80% de las ventas al crédito al siguiente mes. Entonces, mire, de las ventas al crédito se cobra un 80% al mes siguiente de la venta. Y luego tiene que de estas mismas ventas al crédito, usted cobra un 20% en el mes siguiente. Ok, entonces eso es lo que vamos a tener aquí. Ok, entonces ahora vamos a traer los datos. Ay, porque esto no me lo hizo bien. Vamos a traer los datos entonces de allá de nuestra cédula. Entonces, mire, en abril, entonces todas las ventas al contado que hice en abril, que son esos 30,000, entonces las voy a cobrar en abril. En mayo, las ventas de contado que hice en mayo, las voy a cobrar en ese mismo mes de mayo. En junio, las ventas al contado que hice, las voy a cobrar en ese mismo mes de junio. En julio, las ventas al contado, las voy a cobrar ese mes. En agosto, cobro las ventas al contado del mes de agosto. Y en septiembre, cobro las ventas al contado del mes de septiembre. Ok, entonces ahora las ventas al crédito. Entonces a mí me dice que las ventas de abril, entonces que hice al crédito, voy a cobrar un 80% ¿cuándo? Dígame. Liz, Sería en buenas mayo. noches. Sí, nos podría volver a explicar esa de las ventas al contado, por favor. Las ventas al contado, como a usted el ejercicio práctico ya le dice, aquí le dice, mire, las ventas al crédito representan el 90% de las ventas totales, ¿verdad? Entonces, el 80% de las cuentas al crédito se cobran el mes siguiente de la venta y el 20% en el mes siguiente, ¿verdad? Entonces, si el 90% de las ventas son al crédito, indica que el 10% son al contado. Y si son al contado, entonces eso indica que usted la va a cobrar en el mes que hace la venta, ¿sí? Entonces eso fue lo que colocamos aquí. Mire, en la cédula de cobro de efectivo, lo que estamos detallando, ¿verdad? Es cómo vamos a hacer cómo vamos a ejecutar el cobro de esas ventas. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí, Liz, gracias. Perfecto. Entonces, una vez que ya colocamos las ventas al contado, procedemos a colocar el cobro de las ventas al crédito. Entonces, aquí, de la venta al crédito que yo hice en abril, que es este valor, entonces de este valor, a mí me dice que solo voy a cobrar un 80% al mes siguiente. Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer? En mayo, yo voy a recibir de la venta al crédito de abril, voy a recibir el 80%. ¿Sí nos queda claro este cálculo? Sí, Liz. Bien, entonces de esa venta de abril, de esa misma venta de abril, en junio yo voy a recibir el siguiente 20% restante. Mire. Entonces, así se cobran las ventas de abril. Entonces, si yo señalo esto que cobré aquí, mire, de abril,
aquí cobré esta cantidad, aquí cobré esta cantidad y aquí cobré esta cantidad. Si yo la señalo, entonces estos tres valorcitos, si nos fijamos aquí, miren, me suma $300,000. Y si me voy acá arriba, corresponde a la venta total, ¿verdad? Ejecutada en el mes de abril. Entonces, debemos asegurarnos que hemos cobrado o que tenemos presupuestado, ¿verdad? El cobro de toda la venta de abril distribuida en los meses correspondientes. ¿Sí nos queda claro este cálculo? Sí, Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular las ventas al crédito de mayo. Entonces, las ventas al crédito de mayo las voy a cobrar en el mes de junio y julio. Entonces, ¿cuánto fueron las ventas al crédito de mayo? $315,000. Entonces, eso es lo que voy a cobrar aquí. La venta al crédito de mayo de $315,000 la multiplico por el 80% y ese es el monto que vamos a cobrar entonces en el mes de junio. Ahora, de esa misma venta al crédito de mayo, que son estos 315,000, lo multiplicamos por el 20% y me da entonces, mire, el monto que voy a cobrar en julio de esa venta de mayo. Entonces, igual, si yo señalo, mire, los tres cobros, ¿verdad? Entonces, me dan, mire, los 350,000 de las ventas de mayo. Sí, y así debo ir asegurándome que he cobrado o que he proyectado los cobros. Ok, ahora necesitamos cobrar las ventas al crédito del mes de junio. Entonces, esas ventas al crédito de junio son $630,000. Entonces, vamos a cobrar el 80% en el mes de julio. Multiplica la venta al crédito, ¿verdad? De junio por el 80% y aquí tenemos el monto. Ahora, el 20%, ¿verdad? Restante de la venta al crédito la vamos a cobrar en agosto. Ahora vamos a calcular el cobro de la venta al crédito de julio. Entonces, ¿cuánto fue la venta al crédito de julio? $360,000. Lo multiplicamos por el 80% y este es el resultado. Ahora, de esa venta al crédito de junio, yo voy a cobrar, de julio, perdón, voy a cobrar un 20% en septiembre. Miren, entonces, multiplicamos esa venta por el 20%. Ok, ahora de la venta al crédito del mes de agosto, aquí está la venta al crédito del mes de agosto. Entonces, a esta le vamos a sacar el 80% porque es la cantidad que vamos a cobrar en septiembre. Ajá, entonces indica, ¿verdad? Que de esa venta de agosto todavía me queda un 20% por pagar, que se lo voy a pagar ¿cuándo? Hasta en octubre, ¿verdad? Entonces, mire, aquí a la venta al crédito de agosto le multiplico el 20% e indica entonces que estos 72,000, ¿cuántos vamos a pagar? En octubre. ¿Sí? ¿Por qué es importante dejar estos 72,000 calculados aquí? Porque nos van a servir para cuando proyectemos el balance general o estado de situación financiera, porque en ese balance general debemos detallar a cuánto ascienden las cuentas por cobrar, ¿verdad? Por las ventas. Entonces, todas las ventas que ejecutamos
y que pertenecen a la proyección deben quedar debidamente detallados en qué momento vamos a hacer los cobros de todas estas ventas. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Me confirman? Total cobros de efectivo producto de las ventas. No escuché ninguna confirmación. Todo claro, máster. Perfecto. Entonces, como ya lo tenemos, acá abajo, ¿verdad? Usted le va a poner quién lo elaboró. Y le va a poner la fecha también de preparación. Ok, entonces vamos a sumar aquí, ¿verdad? Los cobros que vamos a tener. Entonces, en mayo, por ejemplo, mayo no pertenece al presupuesto, solo junio pertenece al presupuesto. Mire, entonces por eso solo tenemos aquí para junio, para julio, perdón, para agosto. Entonces, mire, para estos 3 meses nos piden proyección. Entonces, para estos 3 meses vamos a hacer la sumatoria. Aquí podríamos sumar también para septiembre, porque septiembre está completo. Entonces, una vez que ya tenemos esta cédula, mire, hemos armado entonces la cédula A y la cédula B de nuestro presupuesto maestro. Entonces, ya la podemos enlazar aquí. Dígame. Disculpe, ¿podría volver a poner la suma? En la de junio, la suma de junio. De junio, de la coro de efectivo. Sí, del coro. Ese, el 376, podría poner la suma. O sea, ¿de dónde? Ah, ok. De todos estos tres. Gracias. A la orden. Bien, entonces una vez que ya la tenemos, no me deja editar.
Vamos a tener que agregarla. Ay, no, no puede. Bueno, entonces les voy a enseñar cómo las agregué yo. Aquí básicamente solo se le puso esta imagen. Presupuesto y aquí se le colocó el nombre. Presupuesto de ventas. Ok, entonces aquí teníamos como la cédula A y cédula B. Ok, entonces, ¿qué hicimos aquí? Solo le da a insertar un vínculo. Le dice que quiere un lugar de este documento. Entonces lo va a buscar aquí a la cédula A. Cuando le demos clic, ¿verdad? Nos va a llevar entonces a nuestra cédula A para poder ver el detalle que tenemos entonces en nuestro presupuesto. Ok, entonces, una vez que ya tenemos esta cédula, estos datos de las ventas esperadas nos sirven para cuando ya vayamos a armar nuestros estados financieros proyectados. Estos datos nos van a servir para llevarlos al presupuesto de estado de resultado proyectado. Ok, también tenemos los cobros de efectivo. Estos cobros de efectivo a nosotros nos van a servir para poder llevarlo al estado de flujos de efectivo. Estos valores, ¿verdad?, de las cuentas por cobrar o de las ventas al crédito nos van a servir a nosotros para poder determinar las cuentas por cobrar. Y esto debe ir al estado de situación financiera, cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, básicamente, ese es nuestra cédula. Espero que hayamos comprendido esta parte. Es muy indispensable que manejen esta cédula, ¿verdad? Porque el examen de evaluación del primer parcial va a incluir, ¿verdad?, temas de presupuesto maestro, o sea, que van a tener que hacer cálculos, ¿verdad?, con un ejercicio práctico y luego seleccionar una respuesta en una opción de múltiples respuestas, ¿verdad?, de cuál es la respuesta correcta. Entonces, para ello es necesario que estudien este presupuesto de ventas, porque viene una pregunta de presupuesto de ventas, una de cobros de efectivo y también una pregunta de presupuesto de compras, ¿verdad?, y de lo que conlleva presupuesto de compras. Entonces,
les recomiendo que vayan estudiando esta, ¿verdad? Y espero que la logren terminar y para el día de mañana la traigan actualizadas para que continuemos con nuestra siguiente cédula. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Lee. Buenas noches. Sí, Master. Dígame. Ok, vamos a dejar de presentar y de grabar. Nos veremos mañana si Dios lo permite.